hagamos una sesión de preguntas y respuestas. Listo. Entonces, Pau, te dejo Listo. con este público. Listo, muchas gracias. Como les contaba Luisa, pues pertenezco al grupo de implantes cocleares de Clínica Orland ya hace varios tiempecitos, varios años. Y practico, pues soy practicante de la metodología o de la filosofía auditivo-verbal con pacientes. Generalmente este tipo de terapia es con pacientes que son pre o perilinguales, porque con los adultos pues ya es otro cuento diferente. Bueno, ahí, Luis, y ahí sí se pasó. Listo. Sí, Pau, dale tranquila. Listo. Las pautas evaluativas, bueno, vamos a hablar, yo les voy a compartir lo que nosotras, digo nosotras porque somos 3 rehabilitadoras en el grupo, hacemos dentro de una terapia que siempre es una terapia diagnóstica. Generalmente estamos buscando qué hace el paciente, qué dice, qué puede comprender, a qué responde, a qué no responde, qué comportamiento tiene. Entonces, todo el tiempo son terapias diagnósticas. Primero, en una terapia hacemos como revisión, obvio, de todo lo relacionado con la parte otológica, audiológica y con otros diagnósticos. Cuando recibimos pacienticos en el consultorio, personitas con dificultad auditiva, a nosotros generalmente nos llegan remitidos por otología o por audiología. Entonces siempre revisamos esas historias, obviamente de los médicos y de los compañeros de audiología para poder mirar qué metodología es la que más se acomoda a ese tipo de pacientes, porque muchas veces no es solamente terapia auditivo-verbal. Yo diría que el 90% de pacientes vienen con otros diagnósticos asociados y tenemos que hacer como una mezcla de varias metodologías. Entonces, muchas veces es como en la logogenia es para los niños para aprender lectura y escritura. Y a veces la logogenia, aunque el método dice que es solamente escribir y no hay nada oral, todos calladitos, no hay ninguna parte oral en la logogenia, uno siempre se tiene que apoyar de la palabra hablada para poder buscar algo de comprensión escrita. Entonces, la mayoría de veces son terapias muy como mezcladitas de cositas, ¿cierto? Pero siempre tratamos de implementar la filosofía auditivo-verbal. Bueno, analizamos también, miramos qué modalidad comunicativa aprendió la familia a usar con esa personita, porque es muy difícil después cambiar ese chip. Cuando ellos llegan sin audífonos, llegan sin implantes, llegan sin conocer mucho del tema, hay que analizar muy bien esa modalidad comunicativa que utilizan ellos. Si utilizan sistemas bimodales, si utilizan sistemas orales, si utilizan lengua de señas, estructurado natural, porque pueden ser señas naturales, si lo hacen por medio de la lectoescritura, como lo hacen la mayoría de familias con sus adultos, con los adultos que tienen hipoacusia. Entonces evaluamos mucho esa modalidad comunicativa y casi que en la terapia lo que tenemos que hacer, pues lo que hacemos primero es como observar cómo se comporta el niño y cómo llaman su atención, qué entiende, qué no entiende, cómo hace el adulto o el acudiente. Entonces, evaluamos esa modalidad comunicativa. Y obviamente todos los aspectos pues adicionales de la intencionalidad comunicativa, de los procesos pragmáticos, qué hace el niño cuando le dicen que no, cómo se comporta, la autorregulación de su comportamiento y los otros aspectos importantes con respecto a otología o audiología, y es amplificación auditiva antes de, por ejemplo, de un implante coclear, cuánto tiempo tuvo de deprivación auditiva, gracias. Cuánto tiempo tuvo de privación, cómo está su aspecto cognitivo,
en qué tipo, la escolaridad que tiene y en qué tipo de educación está. Si está cursando con lengua manual, con lengua de señas, o si está en una escuela regular, con niños oyentes, si de pronto le hacen adaptaciones curriculares o no. Pues hay que mirar una cantidad de cosas que están alrededor y no solamente como la orejita. La orejita después se va a amplificar con un audífono, con un implante. Es mirar cómo llega esa interpretación del lenguaje de señas, oral, escrito, cómo llega esa interpretación del lenguaje aquí, ¿cierto? Entonces, y siempre basados en que el 95% de los niños con hipoacusias o sordos nacen de padres oyentes. ¿Y qué esperan las familias? Siempre esperan que aprenda a escuchar, que aprenda a hablar y que aprenda a leer y a escribir. Y recuerden que nosotros la lectoescritura es uno de los componentes básicos para la parte de escolarización. Entonces, ellos empiezan a cursar con un montón de características, de falencias, de dificultades que se van sumando una tras otra, porque entonces ya nacieron prelinguales o perilinguales, entonces ya empiezan con un retraso pues en el lenguaje. Ya después ponemos el implante, generalmente se pone tardío, porque ya se pone a los 3 años y medio, 4 años, 5 años, entonces ya tiene pues si el lenguaje está afectado, entonces empieza la lectoescritura a afectarse, porque entonces lectoescritura depende de cómo la estamos pronunciando y qué escuchamos, ¿cierto? Entonces ya todo empieza como el cálculo matemático, entonces después se afecta. En fin, pues vienen como una serie de cosas y que a veces muchos, por ejemplo, yo me acuerdo que los otorrinos en el grupo, al principio, cuando apenas estábamos empezando, nos preguntaban, ¿y ese niño por qué lleva tanto tiempo en terapia? ¿Por qué lleva 5 años en terapia? Porque nosotros empezamos, sí, con el implante, con su lenguaje oral, pero después, ¿qué tenemos que seguir? Con lectoescritura. Porque entonces, según audición, entonces hay que tratar de cerrar la brecha un poquito de desfase entre la audición y la lectoescritura. Entonces, bueno, después eso es como una serie de dificultades que hay que tratar de ir como cerrando. Esas brechas tan grandes hay que ir como cerrándolas a la medida de lo posible. Siempre decimos entonces que la detección precoz, el desarrollo tecnológico que ahora se aplica a los audífonos y a los implantes, como por ejemplo los sistemas que funcionan como FM, que los implantes a veces tienen, hay unas marcas y que traen de pronto dispositivos que se conectan a sus procesadores auditivos o los mismos audífonos y hacen que la señal se limpie un poquitico y que les llegue directamente como al equipo, ¿cierto? Como a los procesadores o a los audífonos. Entonces ese tipo de tecnologías más la terapia, la familia, la educación, y vuelvo y pongo la terapia, nos garantizan de cierta manera, entre comillas, un nivel de audibilidad suficiente para alcanzar la competencia lingüística. ¿Por qué pongo la terapia 2 veces? Porque aunque en esta filosofía auditivo-verbal lo importante es la familia, porque es en la vida cotidiana y es en las actividades cotidianas en donde el lenguaje se desarrolla. Nosotros como terapistas y en la primera, esperen, yo me devuelvo aquí a la primera, yo les muestro, dice la muñequita, dice, la terapia no hace que la tormenta se vaya, pero te da herramientas para atravesarla. Entonces, por eso les digo que la puse 2 veces porque nosotras como que somos las responsables de pasar por un desarrollo lógico consecuente, acorde al desarrollo de la vía auditiva y ser como las personas que
que ayudamos a esa familia a entender ese caminito que hay que seguir y por las etapas lógicas que hay que pasar. Entonces, por eso la pongo como de primera y la pongo de última, porque de cierta manera, somos como guías en ese proceso, para que ese desarrollo siga siendo lógico, no solo por la fisiología auditiva, por el desarrollo de las habilidades auditivas en la vía auditiva, sino por la lógica en el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Entonces, eso nos da cierto nivel pues de audibilidad suficiente para la competencia lingüística. Y eso que ahí yo creo que me faltó, sí, me faltó mucho pues la parte audiológica, obviamente. Si ustedes nos garantizan a nosotros, yo siempre he dicho, una compañera lo menciona mucho, y ella dice, el médico, el otorrino, está encargado de hacer una buena cirugía, y ellos se encargan de que esos electrodos estén bien, en caso de implante coclear, que los electrodos estén bien adentro en la cóclea, bien ubicados, que estén funcionando. ¿De qué se encargan los audiólogos? De que ese equipo esté funcionando, que tenga los niveles de corriente, el volumen, que la tonotopía de la cóclea pues esté reflejada dentro de ese hilo de electrodos, ¿cierto? Que el pacientico esté escuchando. Y nosotras nos encargamos, cuando ya sus electrodos están adentro y el pacientico está escuchando con buen volumen, tiene un nivel de audibilidad suficiente, nosotros ya de que nos encargamos de que ese pacientico tenga o que adquiera, que habilite las habilidades auditivas o que rehabilite las habilidades auditivas para tener competencia lingüística. Entonces, por eso formamos como entre todos un equipo y tenemos que estar muy conectados, muy comunicados. Bueno, como les decía, pues en la terapia siempre es diagnóstica, siempre estamos conversando entre nosotras las terapistas, ¿qué te parece este niño? Vení, mira un momentico este niño que a mí me parece que tal cosa. Bueno, entonces siempre estamos como en ese. Y en esa terapia auditivo-verbal, siempre a ver si yo muevo aquí mi mouse, así, siempre nos basamos como en el desarrollo auditivo, en secuencia, lógica. Hay una metodología también, un libro completo que se llama el DASL, y es esas habilidades auditivas, cómo se van desarrollando de manera lógica según la fisiología de la vía auditiva, ¿cierto? Porque ustedes saben pues que en cierta parte de la vía auditiva primero yo detecto, luego voy localizando el sonido, luego va subiendo, entonces uno como que se va imaginando que a medida que las habilidades auditivas se van desarrollando, ese nervio como que va despertando un poquitico más, sea por habilitación o por rehabilitación. La terapia auditivo-verbal entonces no es una técnica, es una forma de vida. Se debe practicar en las actividades diarias cotidianas de esa persona. Obviamente hay habilidades auditivas que a nosotros dentro del consultorio nos queda difícil trabajar. Por ejemplo, el de búsqueda de fuente sonora. Es difícil, pues, en un consultorio donde no hay paredes, pues que son, ¿cierto? Las 4 paredes que lo rodean, pero no hay, pues no hay nada, hay un consultorio, hay un escritorio, hay de pronto donde guardar el material, todo eso es difícil trabajar esa habilidad auditiva, pero igual damos pautas a la familia, al acudiente, a la familia para que trabaje esas habilidades, sobre todo pues con los niños, ¿cierto? En la terapia auditiva siempre toma la familia como el centro, siempre, 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 son ellos. Uno trata, si el paciente, estoy hablando de los niños, porque los adultos generalmente llevan un acudiente y no hay problema, pero con los niños, cuando su comportamiento lo permite, que uno trata de que eso sea siempre así, el acudiente entra. Pero en muchas ocasiones, cuando el acudiente entra, los niños cambian el comportamiento.
Entonces ya nosotros ya no somos autoridad para ellos, ya se vuelve el acudiente autoridad para ellos y ya es muy difícil trabajar. Entonces, pero la mayoría de veces entramos el acudiente para que mire el desarrollo de la actividad y él también, esa persona también la realice dentro del consultorio, ¿cierto? Entonces esa es pues como la base de la filosofía de esta terapia, enfocada siempre en la familia y en las actividades básicas. Tenemos unos objetivos, recuerden que siempre es diagnóstico, siempre es diagnóstica. Yo voy a mencionar 3 o 4 dentro de los más, como dentro de lo más grande. Pues el primer objetivo, que a mí me parece el más difícil, a mí personalmente, no sé a mis compañeras si de pronto, o a los compañeros de audiología, si de pronto pues pueden hacer algún comentario, quieren ampliar este tema. Para mí lo más difícil es modificar esa modalidad comunicativa que han estado usando con la familia. Porque todavía con implante, todavía entran al consultorio, ¿cierto? Y uno empieza, ojo que ya tenemos que empezar con lenguaje, con audición, todo lo vamos a hablar, todo lo vamos a conversar. Y en la misma terapia empiezan, uno le dice, ve, se le cayó estamos jugando con peloticas y se le cayó la pelota, ¿qué hace el adulto? Inmediatamente el adulto lo que hace es agacharse a coger lo que se cayó, ¿cierto? Y uno a veces pasa por maleducado. Yo a veces tengo que pedir disculpas, le digo, ay, perdón, pero ¿por qué? ¿Qué se cayó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Se cayó la pelota. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la pelota? ¿Dónde está la pelota? Es como un bombardeo, pues dice uno, así la palabra no suena muy bonita, como de lenguaje. Pero ellos lo que generalmente hacen es seguir tocando o, hey, hey, o accionar por ellos. Entonces van y cogen la pelota, se les cayó el lápiz, entonces van y le cogen el lápiz. Entonces, cambiar esa modalidad comunicativa es muy, por ejemplo, entran al consultorio, entonces ahí mismo, ay, yo le voy a poner el saco porque de pronto, y yo le digo, no, espérate que él me diga que tiene frío, déjeme la chaqueta aquí, o pongamos esta chaqueta aquí, para que él entienda qué es, y cuando él tenga frío, ¿cierto? Y si yo lo veo con los pelitos parados, entonces yo le digo, ¿tienes frío? ¿Tienes frío? Entonces muestro el aire acondicionado, no sé, pues hago alguna cosa como que digo, ¿tienes frío? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? El saco, de pronto acompañado con alguna ceñita al principio, todo, pero siempre buscando que esas funciones pragmáticas de pedir información, de solicitar con un gesto, de hablar para que el adulto reaccione, que siempre como que esa parte pragmática tenga que estar presente. O con niños más grandecitos, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho la parte de que yo les digo, pinta el gato de negro o de color negro, ¿cierto? Y yo tengo los colores aquí a un ladito del escritorio. Yo no les paso los colores. Ellos leen, pinta, o les digo, pinta el gato de color negro. Esto simplemente como para que no me lean los labios. Pinta el gato de color negro. Y ellos, sí, ellos miran y miran los colores y yo empiezo. ¿Qué necesitas? Porque ¿qué hace un adulto generalmente? Pasa los colores, entonces le entrega, es más, le entrega el color negro. Entonces yo siempre les digo, no le entrego el color negro, no le entregue el color negro, es que ellos tienen que aprender así sea con errores gramaticales, cuando están más grandecitos, con errores articulatorios, cuando son pequeñitos, así sea que me hagan un sonido, y me señalen, yo digo, ay, sí, el color negro necesita los colores, bueno, en fin, ahí viene otro cuento, pero siempre es tratando de que esa competencia lingüística y comunicativa se desarrolle.
Entonces ahí es cuando empiezo, ¿qué necesitas? Entonces yo les muestro un borrador y me dicen que no. No. Bueno, les muestro las gafas y me dicen, no. Entonces ahí sí les muestro el color. Si ya están grandecitos, entonces les muestro, yo les dije que de negro, entonces les muestro el rojo y me dicen, no. Y yo, entonces, ¿cuál? Negro, dame negro. Entonces empiezan, negro. Y listo, entonces ya les paso el negro. Y ya, pero siempre es buscando eso, porque modificar esa modalidad comunicativa es muy difícil. Siempre están como con, es que como él no me entiende y yo no importa, pero es que para eso estamos trabajando, para que entienda después, por eso estamos trabajando. Entonces, bueno, eso es como lo que más difícil me... El segundo objetivo obviamente es habilitar en prelingual o perilingual o rehabilitar en poslinguales conductas auditivas, las habilidades auditivas. Y de la mano siempre va el habla, la cognición y la comunicación. Por eso es que en la mayoría de veces, cuando son niños, no, inclusive pues con hipoacusias como puras, que no tienen ningún diagnóstico asociado, que son poquitos los que son así, pero generalmente es con déficit de atención con hiperactividad, muchos con autismo o con conductas autistas. Bueno, entonces, generalmente yo puse ahí, aunque la mayoría de ocasiones requerimos apoyos de terapia miofuncional o de integración sensorial. Entonces, por eso es que los niños a veces también van como al consultorio y salen de terapia auditiva y luego van otros 40 minuticos a terapia miofuncional y luego de ahí salen otros 40 minuticos a logogenia. Entonces ahí vamos haciendo como tratamientos como un poquito más integrales, ¿cierto? Porque también en la clínica pues también están las compañeras que trabajamos, que somos logogenistas o que trabajan también la terapia miofuncional. Entonces hacemos como bueno. Y pues el último es fomentar el control cognitivo, el control comportamental y la competencia lingüística y comunicativa. Si modificamos la modalidad comunicativa que utiliza la familia y que está acostumbrada a utilizar con ellos. Si habilitamos o rehabilitamos las habilidades auditivas, ¿qué hacemos? Logramos seguramente una competencia lingüística y comunicativa que les permita comunicarse con la mayoría de oyentes que hay, ¿cierto? Entonces esa es como los objetivos más grandes, ¿cierto? Ya con cada pacientico se personaliza y con los adultos, por ejemplo, que es rehabilitar los poslinguales, rehabilitar esas habilidades auditivas, pues los objetivos ya son un poquito más específicos y según la secuencia lógica vienen unos subobjetivos que en cada área, ¿cierto? Las estrategias de la terapia auditiva, pues que esa es como la que nosotros implementamos, son el realce acústico, es cuando yo pongo de pronto por intensidad o por volumen de voz o por articulación, pongo como en relieve alguna vocal, consonante, melodía, entonación que necesito que el paciente entienda. Entonces, dibuja el gato de negro. Dibuja el gato de negro. Entonces trato de hacer como ese realce, poniendo en relieve la palabrita, la expresión que yo quiero que entienda. ¿Alguien me habló? Bueno, la limitación... Pauno, tienen un micrófono abierto, ya lo cerré. Listo. La limitación del formato, esto es interesante porque con todo se debe hacer y casi que en todas las etapas del desarrollo auditivo. Y es inicialmente limitar el formato. Entonces, cuando yo le doy al paciente las alternativas de respuesta, entonces, como cuando yo aplico los sonidos de Link, o ustedes los aplican, que yo sé que ustedes también los pueden aplicar, no sé si con audífonos, con los implantes, ustedes aplican los sonidos de Link, entonces los sonidos de Link son estos, de ahí yo no me voy a
a salir. Se llama formato cerrado. Cuando yo le digo, yo no me voy a salir de aquí. A veces con los adultos uno se hace como unas, yo les digo que yo soy muy tramposa y a veces coloco sonidos o palabras que no están ahí para mirar cuánto de atentos están auditivamente. La elaboración, procedimientos utilizados para ampliar la información añadiendo datos. Entonces es cuando yo hago extensiones del lenguaje en oraciones o cuando explico qué es lo que necesito que haga. Entonces le doy, que eso se necesita mucho con los niños. Con los niños, si yo le digo pinta, yo le tengo que decir, ¿pinta con qué? Con los colores, con los marcadores, con qué vamos a pintar. Entonces primero lee. Palabra clave, repetir una palabra en una frase para favorecer la comprensión. Entonces siempre hay palabras que son más representativas dentro de una oración. Para ellos, por ejemplo, es mucho más fácil comprender palabras largas que palabras cortas. ¿Por qué? Porque las largas tienen más información lingüística para que el cerebro coja toda esa información, la arme y me diga, ah, ya me dijo cocodrilo. Así no me haya entendido y la otra y la pues de la trabada, de dri, así no haya entendido eso, ella dice, yo entendí oírlo, y me dijo que eran animales, tiene que ser cocodrilo, ¿cierto? Entonces de pronto, igual que con esa, se hacen realces de una palabra clave en una frase, para que ese paciente pueda comprender un poquitico más. El refuerzo, la persona demuestra que ha entendido parte del mensaje y pide la información completa. Es cuando yo les explico de otra manera diferente la información que quiero que entiendan, ¿cierto? Entonces él me pide información y yo digo, no, lo que quiero es tal cosa, o vuelvo y repito la oración, o le digo la oración de otra manera, ¿cierto? Yo siempre he dicho, uno está por ayudarle al paciente, no está por corcharlo, y siempre le digo lo mismo a los acudientes, yo le digo, no es por corcharlo, no es para gozárnoslo, no es para, no, es que no estás entendiendo, no, yo calladita, si yo voy en una etapa de identificación y veo que el paciente no está, pues yo ya sé que yo me tengo que devolver, entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer otra actividad diferente, a ver, vamos a hacer ahora, me vas a decir si estos dos estímulos son iguales o diferentes. Entonces ahí ya voy en una etapa de discriminación auditiva, o sea, me devolví de identificación, me devolví, pero nunca le digo, no, vamos a tener que devolvernos porque es que estás muy mal en identificación. No, sino que, bueno, vamos a hacer otra cosita y después le digo al acudiente, nos tenemos que devolver un poquito, devolvete un poquitico en la casa porque nos está dando como dificultad esta otra parte. Entonces, el sándwich auditivo lo usamos mucho, mucho. Yo pienso que esta es una de las estrategias, bueno, esta y la de repetición. ¿Y qué escuchaste? Casi que todas. El sándwich auditivo es como presentar el estímulo, primero auditivo, luego visual y luego auditivo. Entonces yo le digo caballo por audición atrasito o de frente, pero me tapo caballo, luego le digo caballo y luego otra vez caballo. Entonces le muestro, por eso les digo que las metodologías a veces se tienen que combinar unas con otras y a veces además les digo caballo porque se necesita todo ese apoyo. La repetición, llamar la atención y repetir el mensaje completo. Esta me gusta mucho, la de qué escuchaste, porque es que además le da control ejecutivo. Dentro de la neuropsicología se trabajan 6 funciones neuropsicológicas importantes y una de ellas es la función ejecutiva. Es como el autocontrol. Entonces yo a veces, ¿qué tienes que hacer? Cuando, por ejemplo, en logogenia les escribo, escribe 5 frutas, pues les escribo en el cuaderno de ellos, escribe 5 frutas. Entonces, verbalmente les digo, ¿qué tienes que hacer? Entonces me dicen, frutas. Y yo, ¿pero qué tienes que hacer? ¿Te las vas a comer? No, y se ríen. ¿Qué? ¿Las vas a pintar? Ahí dice dibujar. Entonces me dicen, no. Y yo, ¿qué tienes que hacer? Como regular esa conducta.
lo mismo, ¿qué escuchaste? ¿Qué fue lo que me escuchaste? Y si no, pues si no fue eso, entonces vuelvo y repito el estímulo. Entonces es una manera como de ayudarles, pues por ahí como por los laditos con esa función ejecutiva que para ellos es tan difícil porque cuando uno no tiene lenguaje es muy difícil expresar y la única manera que ellos tienen para expresar, sobre todo niños chiquitos, adultos lo pueden demostrar con la depresión, con el aislamiento social. Esa es una manera de ellos mostrar esa falta de audición o lo que eso acarrea. Y con los niños chiquitos, ¿cuál es? Jalar el pelo, golpear, pues tirar escupas, ¿cierto? Entonces el niño, el comportamiento, pero cuando uno le dice, ¿qué escuchaste? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te sientes? Seguramente eso ayude de cierta manera por los laditos como a regular un poquitico la conducta. Entonces también puede servir. Los silencios son bien importantes. A veces cuando hacemos, por ejemplo, condicionamiento, que es la primera etapa, como la de detectar, y que nos demuestren que sí, para que a ustedes en las audiometrías les puedan responder. Entonces, uno muchas veces es bueno dejar tiempos de silencio, porque si no, ellos son muy vivos y ellos cogen como el ritmo que uno lleva. Entonces uno empieza pa, y meten la ficha. Pa, meten la ficha. Pa. Y si uno sigue el mismo ritmo, pero si yo me quedo quieta, ellos el mismo, que qué pasó, o voltean y me miran, como quien dice, no ha dicho nada. Yo sí, yo no he dicho nada. Tiene que esperar a que yo diga, ¿cierto? Entonces a veces esos tiempos de silencio también son importantes. Los cierres auditivos, la personita empieza a rellenar las partes faltantes de una oración, de una palabra. Cava, yo. Cabé, yo. Zapato, ¿sí? O esta mañana desayuné arepa y, entonces ellos dicen café, chocolate. Si hace un cierre auditivo correcto es porque comprendió la oración, ¿cierto? Entonces, bueno, igual se hacen los niños, los pollitos dicen, y ellos empiezan pío, pío, pío. Entonces, todos esos cierres auditivos también son una buena estrategia. El modelado y la expansión mediante la lectura labiofacial, como parte del sándwich auditivo. Y la simplificación es emplear estructuras lingüísticas simples para que resulten más fáciles de comprender. Yo muchas veces a los acudientes les digo, es más difícil no solo como por el procesador, sino por toda la parte como de aquí de comprensión aquí en el cerebro, es mucho más difícil para ellos entender estructuras gramaticales complejas a decirle, nos encontramos en Unicentro a las 3, ¿cierto? Si yo les digo, ay, estuve pensando, ¿qué tal si nos encontramos en Unicentro ahí como al lado de los zapatos a las 3 de la tarde? Porque es que a las 5 yo ya tengo otra vuelta que hacer en el centro. Entonces, cuando yo utilizo una cantidad de lenguaje y estructuras lingüísticas y gramaticales muy complicadas, ellos se van como perdiendo. Si yo de pronto soy un poquito más, simplifico un poquitico esa oración y más bien eso que le iba a decir, lo separo en 3. Nos encontramos a las 3 en Unicentro y esa persona repite, en la entrada principal del éxito. Sí, y ya, ahí fue todo ese, entonces, de esa manera, pues es un poquito menos tedioso para ellos hacer el esfuerzo. Acuérdense que ellos, ya hay investigaciones que, sobre todo con implante, bueno, y con audífonos y con implante, que dicen que ellos hacen 3 o 4 veces más esfuerzo cognitivo por la parte auditiva, más esfuerzo cognitivo. Por eso es que, sobre todo los adultos, tienden mucho a la depresión y a estar más bien solos y a aislarse socialmente, porque tienen, porque hacen mucho esfuerzo cognitivo y la parte frontal, que es la del como el comportamiento y el control comportamental, prefrontal y frontal, pues empieza como a fallar un poquito.
y es bien complicado también para ellos. O sea, la parte auditiva se suma a otra cosa diferente. Entonces bueno, siempre trabajamos con estas estrategias y trabajamos 4 o 5 habilidades auditivas básicas que se mencionan como en todas partes: detección, discriminación, identificación, comprensión auditiva, en silencio, o sea, sin ruido de fondo, solo la voz de nosotros, con ruido de fondo, con distancias variadas y con diferente volumen de voz. Siempre recibimos el apoyo de ustedes, porque cuando enviamos un informe audiológico, siempre se refiere como a esta parte. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al audiólogo, me detecta los sonidos del link solo a 1 metro de distancia. Si ya me alejo un poquitico más del metro de distancia, pues si ya me alejo un poquitico más, ya no, solo me detecta la M, por decir pues cualquier, ¿cierto? O detecta los sonidos del link con volumen de voz conversacional, pero si yo lo hago en susurro, ya no. Entonces ya ustedes, los audiólogos, ya empiezan como a, bueno, entonces, ¿qué le puedo modificar? ¿Qué modificaciones puedo hacer en este audífono o en este implante para que ese nivel o ese rango de audibilidad se pueda ampliar? Porque puede que nosotros lo manejemos con unos valores, ¿cierto? Y puede que dentro del consultorio a mí me esté funcionando, pero recuerden que el 70% del lenguaje que tenemos es porque lo escuchamos de conversaciones ajenas. O sea, es porque chiquitos estamos jugando aquí y estamos escuchando la conversación de la mamá por teléfono y estamos escuchando a la abuelita cantando y estamos escuchando a los otros hermanitos que están jugando también en otro cuento. O sea, el lenguaje, el 70% de lo que tenemos es incidental. Entonces, por eso es que estas cosas en los niños chiquitos, sobre todo, es bien importante tenerlo en cuenta, porque si el nivel de audibilidad, yo no sé si así lo puedo decir, pero si está muy cerrado, si esa burbujita aquí del lenguaje, si ese espaciecito del lenguaje está muy cerrado, ¿cuánto lenguaje incidental nos están perdiendo? Entonces todo eso es lo que tenemos que hacer pues tenemos que estar atentas. Por eso vuelvo y les insisto, siempre es diagnóstica, siempre es diagnóstica. O vienen los acudientes y nos dicen, Paula, es que yo lo llamo desde, él está jugando en la pieza de él y yo lo llamo desde la cocina y no me escucha. Si lleva 3 meses de encendido o 3 meses de estar usando audífonos, posiblemente sea muy normal, ¿cierto? Te tenga que arrimar un poquitico más. Pero si ya lleva más de 6 meses de estar encendido con cualquier dispositivo, lo normal es que ya a distancia esté por lo menos percibiendo, ¿cierto? Que por lo menos, si ya tiene lenguaje, como un adulto que diga, me llamaste, me estás llamando. O si es un niño que por lo menos como que gire la cabeza, mi mamá dijo mi nombre y de pronto salga corriendo como a, sí, así la mamá le haya dicho, trae la toalla que nos vamos a bañar, ¿cierto? Puede que el niño ya llegue corriendo a la cocina y bueno, ya entendió, ya escuchó, ya percibió algo. Entonces estos niveles, eso es muy importante y que pues todos sabemos que nosotros pues, no vivimos en silencio, todos vivimos en ruido y cuando ya pasamos de trabajar estas habilidades con estas estrategias, estas son las estrategias y las habilidades son detección, discriminación, identificación, comprensión. Cuando ya pasamos a trabajar las habilidades auditivas con ruido, pasar de silencio, del silencio del consultorio con puerta cerrada, pasarlos a ruido es complicado para ellos. Yo tengo la posibilidad en la clínica de, mi consultorio es muy chiquitico, entonces es pues muy bueno trabajar ahí las primeras habilidades, pero ya después tengo la posibilidad de salir a un patio, o sea, un espacio abierto, y pasan todo el ruido de la 33, de la avenida 33, más las avionetas del aeropuerto de aquí, entonces salen cada rato avionetas, y trabajar
pues los adultos inmediatamente dicen, ay, no, hay mucho ruido, es que yo no le puedo. Yo le digo, esa es la vida. El ruido, usted sale de aquí de la clínica y va a coger servicio público y ese es el ruido. Vamos a hacer el intento. Vuelvo y cierro el formato. O sea, vuelvo y le doy las opciones de respuesta y le digo, de aquí no me voy a salir, pero ya le pongo el ruido de fondo. Y fuera de eso, en ese espacio abierto, voy cogiendo un poquitico de distancia. Entonces, así se va trabajando pues como de a poquito las habilidades, lo lógico, con estas condiciones, silencio, ruido, distancia y volumen de voz del hablante. Ah, bueno, y hay otra, la velocidad del habla. Uno automáticamente, yo creo que a ustedes pues también les pasa, y es que si yo veo a alguien en la sala de espera que tiene un implante, que tiene un audífono, automáticamente yo ya hablo un poquitico más lento y más articulado. Creo que eso nos pasa a todos, ¿cierto? Ya cuando llevamos tanto tiempo de estar trabajando en este cuento, la velocidad también es importante porque nosotras tratamos de empezar como más lento y articulando un poquitico más, pero para que un acudiente o un grupo familiar entienda eso, es demasiado difícil. Uno les dice, bueno, vamos a ver qué hicieron en la casa, vamos a hacer entonces esta actividad aquí. Vamos, Gloria, vas a hacerle la actividad a Pepito y le vas a hacer la actividad, vamos a ver, y empiezan. Toneladas de tomates cayeron a las calles. Los niños están jugando en el parque. Y el paciente, ay, no, es que usted me habla muy duro, es que entonces ya empieza pues el alegato. Usted me habla muy, muy rápido, es que la doctora no me habla así, es que por eso es que yo le entiendo a la doctora, porque la doctora habla más, habla mucho mejor, habla más despacio y más articulado, usted no articula nada. Pero les digo, cambiar el chip es muy difícil en las familias. Y ustedes saben pues que lentificar un poquito el habla y articular mejor, pues da un nivel comprensivo más alto, ¿cierto? Entonces, ahí también me faltó eso, la velocidad del habla, para que lo tengan en cuenta. Son esas 4 más la velocidad del habla. Esto era lo que les decía, pues que es como más enfocado a la terapia auditivo-verbal. Cuéntame más, ¿a qué jugaron? Lo pasé súper bien con los abuelos, jugamos a muchas cosas, entonces como más bien como de la vida cotidiana. Inclusive ahora las últimas encuentros con terapistas auditivo-verbales certificadas ya dicen que esto ya no lo usamos, ni tampoco antes se usaba como una tambora con una telita, como para uno taparse aquí pues más bonito, ¿cierto? Más elegante. Bueno, yo es con la mano, con una hoja, con cualquier cosa de estas, yo llego y me tapo. Ya ellas dicen que ya eso, porque eso ya no se ve tan natural. Entonces, hablar con el paciente de manera más natural, y si él miró la cara y miró los labios del hablante, pues, cierto, igual también es válido. Lo que pasa es que uno sí trata en terapia de que todo sea sin lectura labiofacial, que cojan la más alta, la habilidad más alta, sin lectura labiofacial. Cada uno llega a una etapa diferente. Hay unos que llegan hasta a comprender y hablar por teléfono y entablar conversación por teléfono de una manera muy fluida. Entonces, cada uno pues tiene su, bueno. Cuando hablamos ya de audición un poquitico más fina, creo que ustedes están más familiarizados con esto, pues porque yo creo que esto ustedes lo estudian y vuelven y lo estudian. Es sobre la fonética acústica, pues, y los formantes. Porque hablando un poquitico más de audición fina, ya nosotros sí tenemos que estar mucho más pendientes de qué es lo que me está diciendo el niño, porque generalmente hablamos como escuchamos. Y producimos lo que estamos escuchando. Entonces, por eso es que uno tiene que estar como con sus oídos tan abiertos a esas producciones de ese niño, porque uno dice, pucha, siempre está cambiando este fonema por este otro fonema, o está haciendo reducción silábica, no ha podido pasar a palabras de 3 sílabas,
de 3 golpes silábicos o no ha podido pasar, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar muy pendiente de estos formantes, de esta listica de formantes, y de esto, no sé si ustedes pues lo conocían, esto nos lo presentaron en un congreso de una de las marcas de implante, y me pareció un cuadrito como muy interesante porque da un poquitico más de, o sea, le permite a uno analizar un poquitico más con los audiólogos qué modificaciones pueden hacer a los programas de los audífonos o de los implantes, pues obvio, para beneficiar al paciente, sobre todo en articulación. Y acuérdense, si yo lo beneficio en articulación, sobre todo a los niños, los beneficio en lectoescritura, porque la lectoescritura es igual, yo escribo como hablo, ¿cierto? Si yo en vez de decir cocodrilo digo totodrilo, acuérdense que uno empieza entonces el que va a escribir la T con la O. Entonces pues una cosa va detrás de la otra, entonces en esto nos debemos fijar mucho. Si se dan cuenta, cada colorcito es como como una bandita, como de frecuencias, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, el murmullo nasal, entonces está alrededor de los 250, las nasales están alrededor del murmullo nasal, y las nasales están entre 250 y 700, por aquí al final en los 4000 ya están las fricativas y las africadas. Entonces uno no se aprende, yo no me aprendo ni esta tabla de los formantes, pues eso yo no me lo aprendo, uno más o menos empieza, pues después de tanto repetirlo, uno sabe que la U y la O de pronto son más graves que la A, y que la I y la E son un poquito más agudas, ¿cierto? Uno empieza como con ese análisis, pero por eso las tenemos ahí, porque pues echamos mano como de eso, ay Dios mío. Y de este también, que este me pareció como muy interesante por lo que les digo, porque, por ejemplo, las laterales y líquidas, miren que están como en los 1500, y bueno. También en física acústica, pues se tiene en cuenta que las vocales son las que dan el 90% de audibilidad, más carga acústica. Acuérdense que es distinto audible a inteligible. ¿Cierto? Yo puedo escuchar todo, pero no comprender nada. Para mí nada es inteligible, que es al principio, como los adultos, o sea, los polilinguales lo manifiestan. Yo todo lo escucho. Yo escucho esto, pues no sé qué es. Escucho que algo suena, pero yo no sabía que eran los pajaritos. Inclusive empiezan, ¿esos son los pajaritos? No, ese no es mi recuerdo. Sí, porque tienen que aprender a escuchar con ese nuevo dispositivo. Entonces, el 90% de audibilidad porque tienen más carga acústica, las vocales tienen más carga acústica, y el 10% de inteligibilidad. Y las consonantes contienen mayor cantidad de información, o sea, tienen menos carga acústica, entonces dan el 90% de inteligibilidad. Es más fácil, yo les muestro aquí una cosita antes de... cuando yo tengo estas 3 consonantes, o tengo allá en rojito I, O, es más fácil porque es un número más reducido de vocales primero, ¿cierto? Son más pocas las vocales, o sea, es más fácil llenar ahí esa palabra, buscar una palabra y organizar ahí las vocales con esas 3 consonantes, que buscar las consonantes para que me formen una palabra con esa secuencia vocálica. Entonces, auditivamente, las vocales dan más audibilidad. Sí, se escuchan más fácil porque tienen más carga acústica, pero las consonantes dan inteligibilidad. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, que pues eso es importante. Listo. Y aquí les traigo, yo no sé si nos podemos, como algunos ejemplitos. No sé si esto es muy participativo, si lo quieren hacer, pues no sé, Luisa, qué me dirá, porque de pronto si algún colega quiera participar en eso. Entonces dice,
En cuanto a la programación de implantes, de audífonos, ¿por qué les digo que ese cuadrito de los formantes y ese arco iris es tan importante? Porque según lo que el paciente responda, podemos empezar a tener un contacto más directo audiólogos y terapistas. Si una persona confunde la N con la M, puede indicar problemas en... Entonces uno va y uno dice, ah, sí, si yo me voy para el cuadrito anterior, por ejemplo, el murmullo nasal o las nasales, y las nasales M y N están como 250, 500, 70, pues cierto, empieza uno como a mirar este cuadrito y de pronto puede hacerle un poquito más de referencia a la audióloga y decirle, ve, o al audiólogo y decirle, ve, yo considero que de pronto podés hacer un incremento en agudos, podés hacer un incremento en las, o en tales formantes, porque es que me está confundiendo la I con la E, la I con la E se diferencian. Entonces vuelvo aquí, y no sé cómo ampliar esto, pero 240 y 2800, y la E 350 y 2052. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los formantes que de pronto más se parecen? Más se parecen de pronto el formante grave. Entonces, si cambiamos ese formante grave y de pronto hacemos ajustes por allá en esa bandita donde están esas frecuencias, ¿qué tal si de pronto lo hacemos a ver si el paciente los puede diferenciar más fácil? Pues así es como vamos trabajando. Pues, por ejemplo, aquí si confunde nasales, entonces puede indicar problemas en frecuencias medias, 500, 1500. Si repite la misma palabra conservando vocales, ojo, está confundiendo consonantes. O sea, la inteligibilidad está comprometida. P, T, T y que. ¿Esas son por qué? Por punto articulatorio, ¿cierto? Entonces parece dificultades en qué, alrededor de las frecuencias de 2000 Hz. Entonces uno empieza como a analizar un poquito pues toda esa física acústica. Errores, por ejemplo, en la detección de la che, que ocurre mucho con los pacientes con implante porque son frecuencias como muy altas, pues la che, la S, la F, fricativas y africadas. Acuérdense que según el arco iris están por allá, por arriba de 4000, entonces hay que revisar las frecuencias por encima de 3000, a ver qué pasa con eso. Dificultades en el habla completa, entonces hay que revisar el rango completo del habla, ¿cierto? Empezar por sonidos de link, es diferente, acuérdense, bueno, arriba los puse, es diferente si detecta o si discrimina. Esas dos cosas hay que comentarlas a las audiólogas, pues nosotros estamos acostumbradas a, no, él sí me detecta todo, pero no me discrimina todavía. Yo le paso un sonido corto y un sonido largo y diferencia entre uno corto y uno largo, o con onomatopeyas, con palabras, como sea. O le paso dos largos y ya no es capaz. O le paso dos cortos y ya no es capaz. O sea, ya se confunde, tiene que ser lo más opuesto para poder que responda correctamente. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Si confunde una M con la U, puede indicar problemas entonces aquí, por ejemplo, posiblemente no tiene suficiente ganancia en sus segundos formantes, ¿cierto? Que los diferencia, yo si oculto esto, ¿qué? Así. Alrededor, por ejemplo, por los lados de entre 700 y 1000, ¿cierto? Entonces uno, todo eso pues lo va analizando y ese es el informe como que uno de pronto puede conjuntamente hacer con la audióloga con el audiólogo en beneficio de un paciente, ¿cierto? Bueno, ya. Ay. Sí, no sé si hay preguntas, si quieren mencionar algo más, si hay alguno de mis compañeros que quiera hacer alguna observación. ¿Hay alguien por ahí? Pau, Ah, sí. dentro del, estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, Dentro del chat hay unos comentarios. El sí. primero es, más que pregunta, yo siento que es un comentario. Entonces dice, establecer la prevalencia del canal auditivo es fundamental
el uso de estrategias como el realce acústico y acompañar Mm, las acciones con sonidos haciendo alusión a la escucha, ¿sí? Siento que es más eso, como súper. Y un miren que para la comentario. terapia auditiva, la audición como centro del mundo de la persona. Siempre, siempre, siempre es la audición como el centro. Y es que miren que la audición nos regula, por eso la función ejecutiva es tan importante, pues, como en el control comportamental, porque cuando en un oyente, cuando estábamos chiquitos, la mamá nos decía, en la casa arreglamos, cuidadito. Con solo decirnos cuidadito y el gesto acompañado, ¿eso qué significaba? Que tenía que parar la actividad que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, poner la audición como centro de la persona en familias donde han utilizado señas, donde han utilizado gestos, donde han utilizado a veces golpes para controlar el comportamiento. Es muy difícil cambiar esa metodología, pero sí, súper. Listo. Tenemos una manito levantada. Maritza, no sé si quieras abrir tu micrófono y hacer alguna pregunta, tengas algún comentario. Hola, buenas noches. Hola, Gracias, Luisa. Y ¿Cómo gracias, estás? Paula. Me pareció muy ujú, interesante porque creo que enfatiza en la importancia desde lo que nosotros como audiólogos hacemos cuando programamos los audífonos, de asegurarnos que se le dé al paciente, al usuario, la entrada de todos los sonidos y que sea de una manera cómoda. Entonces, creo que dentro de las pautas y estrategias de las que hablaste hay elementos y herramientas que en consulta nosotras solas, porque pues el ambiente ideal sería junto a la rehabilitadora, a la terapeuta, pero pues no es la realidad en la mayoría de los casos. Están ustedes o estamos nosotras desde audiología, pero sí hay herramientas que podemos tomar para asegurar eso, ¿no? De ujú. que existe el ingreso de información especialmente dirigido al desarrollo de todas esas habilidades en función de la comunicación, en la modalidad verbal Claro. oral. Y miren, no, es tan importante eso que a mí me pasó una cosa, pues le voy a contar, es con un adulto y con una de las audiólogas de la clínica. Entonces, hay una de las marcas de implante que trae un dispositivo que se llama Compilot para que el paciente pues pueda escuchar como audios y mensajes de voz, todo pues desde su celular y le llega directamente aquí como al... Y yo empecé con la paciente y la paciente, ay no, es que yo escucho por allá muy lejos y yo cogía ese Compilot y yo le movía para acá, para arriba y ella también, le subíamos al celular y yo nada, y me dice, no, yo escucho por allá lejos. Yo, ay, no, esto no le sirvió para nada, ¿y qué vamos a hacer? Y la señora pues como queriendo escuchar sus audios y recibir las llamadas de teléfono pues de sus hijos por ahí todo. Apenas se fue la programación con la audióloga, me llamó la compañera y me dijo, Pau, es que eso no estaba activado desde o sea, Software. desde el software, eso no estaba activado. Por eso es que no te da. Y me demoré 2 terapias tratando de hacerle y nos íbamos para el patio que todavía escuchaba muy bajito, me encerraba en el consultorio que todavía no podía. Entonces, como detallitos de esos tan poquiticos que, que uno dice, pucha, ¿por qué no pasa? Entonces, por eso es que la relación entre audiólogos y terapistas, pues en Súper esto de importante. audífonos y implantes, súper importante, súper. Ujú. Muchas Trabajar de gracias. la mano. Sí. Listo, súper, Mari, muchas gracias. Bueno, por acá hay otro comentario. Yo pienso que en el desarrollo de la charla, pues se ejecutó algo, pero si de pronto quieres agregar algo más, Pau, dice que si vamos a hablar sobre la rehabilitación auditiva en adultos, yo creo que a medida que hablaste de habilidades auditivas, fuiste hablando un poquito como del entrenamiento en adultos. No sé si tengas algo más que aportar o si de pronto la persona que hizo la pregunta tiene algo específico. Bueno, no, vean, lo que pasa es que con adultos son las mismas habilidades, pero como vos estás es rehabilitando, o sea, vos no estás habilitando por primera vez una vía auditiva, vos estás como despertando otra vez la vía auditiva y la parte aquí como cerebral, el área auditiva. Entonces, con ellos se trabaja
pero obviamente pues sin la vaca, pues sin el muñequito, ¿no? Con fichas, con oraciones, con sonidos desde el computador, porque ya hay muchas cositas pues que uno puede descargar desde el computador para trabajar con ellos, hay programas para ellos, libros pues con las actividades, entonces se trabajan las mismas habilidades, detección. Lo que pasa es que yo en el consultorio con un niño chiquito, yo cojo el tambor, sueno el tambor y el muchachito mete la ficha. De pronto con el adulto, yo lo que le digo es, bueno, usted se encarga de ese nivel de detección, o sea, esa detección se encarga usted en su casa, usted abre la canilla de la cocina, va hacia el baño, cierra una puerta duro, o sea, usted mismo se encarga como de, ¿cierto? Porque ya es de pronto más consciente, pues acuérdese que las habilidades auditivas ya después se vuelven inconscientes, ellos las deben hacer conscientes. Entonces ellos la atención auditiva, que ya la perdieron, porque con la pérdida auditiva se pierden las habilidades, y la primera es la atención auditiva, obviamente, entonces ya ellos se encargan en la casa de hacer como ciertas actividades en la vida cotidiana para lograr por ejemplo, la detección auditiva. Pero de la segunda en adelante, desde la discriminación, decir si son iguales o si son diferentes, desde ahí empezamos nosotros a trabajar las mismas habilidades que con los niños, solo que con estrategias diferentes, con oraciones, con un lenguaje pues más avanzado, con sonidos, pues ese es como el desarrollo. Más estructurado, listo. Mm. Hay otro comentario y dice, es importante una comunicación efectiva entre el audiólogo y el rehabilitador y también es importante que como audiólogos implementemos la terapia auditiva, no solo en usuarios de implantes, sino en pacientes con audífonos y con periodos significativos de privación auditiva. Eso, miren que en la clínica hace por ahí cuánto, yo le pongo por ahí 8 o 9 años. Al principio, cuando yo entré a la clínica, cuando empecé con implante, casi que yo no veía pacientes como de audífonos. O sea, eran porque a los que les ponían implante habían usado audífonos. Pero hace por ahí unos 8 o 9 años, los compañeros de audiología cayeron en cuenta de que había que mandarlos de audífonos a terapia también. Entonces ya Ujú. ahora ya lo que se usa es que para los pacientes que, que al principio como que no, yo escucho ruido, eso no me sirvió para nada, no, ta. Entonces, ¿qué hacen los audiólogos? Lo mandan a terapia auditivo verbal. Entonces, recibimos este pacientico que no se ha podido adaptar a la amplificación y de verdad les digo, los Buenos resultados son resultados. muy buenos, Ujú. porque hay unos inclusive que llegan diciendo, no, es que a eso no me sirvió para nada, yo no siento que eso sirva, pues no, eso me genera es puro ruido, y empieza uno con delicadeza, suavecito, no, a ver, yo veo, si será verdad, no, yo no creo, y empieza uno como suavecito, como a pedirles, bueno, vamos a solo 2 horas, descansas una, volvés, como a la adaptación, pues que ustedes de pronto también les dicen, pero que como con nosotras se tienen que, pues se ven una vez a la semana, entonces ya creamos como un lazo diferente. Y ya con eso ustedes no saben los resultados tan buenos que resultan con eso. Y ustedes de Adaptación. pronto, sí, de adaptación, se quitan de pronto un paciente problemático de encima, porque ya se adapta, sí. Listo. Hay otro comentario que dice, en adultos las habilidades se complejizan en grado partiendo del uso del tiempo y la velocidad de la presentación de los estímulos. Del uso del Listo. tiempo, sí. Luisa, ¿me la volvés a leer? En Mm. adultos las habilidades se complejizan en grado partiendo del uso del tiempo y la velocidad de la presentación de los estímulos. Pues como cuando están haciendo Sí, la rehabilitación en el adulto. sí, porque es que en los adultos, inclusive cuando uno ya está en la última habilidad, que es comprensión, que ya eso se llama formato abierto, o sea, ya el adulto no sabe de qué tema le voy a hablar, qué conversación le voy a decir, ni qué le voy a decir, uno empieza como a graduar. Yo me imagino que te estás refiriendo, la persona que hizo la pregunta, es como a la velocidad del habla y a la velocidad en presentación de estímulos. Al Ujú. principio
yo tengo que presentar los estímulos de manera más lenta. Yo les digo, yo les explico a ellos que es que el procesador está todavía lento para llevar la información aquí, pero que a medida que van yendo a las terapias, ya la velocidad se puede aumentar, lo mismo que la velocidad del habla. Sí, lo mismo ocurre con la velocidad del habla. Al principio yo les hablo, Paula tiene delantal blanco, pero ya después en un nivel ya comprensivo yo les digo, Paula tiene delantal blanco y sucio. Sí, yo ya les hablo un poquitico más rápido porque pues la idea es que vayan comprendiendo la voz como hablamos la mayoría de adultos, ¿cierto? Con velocidad más aumentada. Creo que a eso se refería, Luisi. Sí. Ah, bueno. Sí, era más como un comentario. Bueno, Pau, no, nada, ya no hay más comentarios, no hay más preguntas, simplemente agradecimientos, dice muchas gracias, excelente, excelente aporte, excelente charla, gracias por la charla, mandan manitos Luisi, yo ya me puedo aplaudiendo. salir de acá Sí, ya. y no veo a nadie. Pues, No, a ver. todo el mundo Ah, está con igual las no veo a cámaras nadie. apagadas. Ah, No. bueno, bueno, listo. Ah, bueno, Bueno, listo. listo. Entonces, nada, les recuerdo que les dejo el link de asistencia dentro del chat para aquellas personas que no pueden acceder a él. Ya se los paso a las consultoras para que llenen la asistencia. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 15, no en 8, sino en 15 días, nuevamente con Pau para seguir hablando de rehabilitación. De Entonces, nada, rehabilitación y Pau, de como de evaluación. De la pronto evaluación. que les puede servir también a ustedes sacar pauticas de ahí. Listo. Ah, muchas gracias a Listo. todos por estar y por escuchar. Muchas gracias, Pau, y gracias a todos. Feliz noche y nos vemos en 15 días. Chao. Chao. Chao.